Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Me encuentro con el actor Germán Braco. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, John? Muy bien, gracias por tu tiempo. Para poder platicar acerca de esta obra de teatro llamada La Golondrina, que no nos debemos de perder por nada. Tú dinos por qué. Mira, La Golondrina es una obra que no tiene un público específico al que va dirigido. Eh, entonces, esto a nosotros nos gustaría mucho que gente de todas las edades venga. Es una obra donde dos personajes de dos generaciones diferentes debaten sobre muchos temas polémicos, difíciles y que lo hacen desde el dolor, lo cual no siempre es fácil expresarse desde ahí, porque se dicen muchas cosas que uno no se ponen filtros. Entonces, el poder ver a dos personajes expresar lo que realmente piensan y sienten respecto a sus generaciones y a sus formas de vivir y en la que fueron criados, ¿no? Evidentemente se vuelve un ejercicio muy interesante. ¿Qué personajes intervienen hablando de cuál es la situación que se presenta? ¿Es una familia? ¿Eres tú con... Tú dinos, bueno, hablando de tu personaje. Bueno, La Golondrina, no puedo decir mucho porque estaría spoileando toda la obra, pero Ajá. a grandes rasgos trata sobre la historia de Ramón, un chico que llega a casa de Amelia, interpretada por Margarita Sanz. Ramón es interpretado por mí y por Alejandro Puente, estaremos alternando eh, funciones. Eh, Ramón llega a casa de Amelia con el fin de tomar clases de canto. Amelia es una maestra de canto para cantantes profesionales. Y en el transcurso de la obra empiezan a suceder ciertas cosas, empiezan a presentarse ciertos eventos donde poco a poco se devela que estos personajes tienen mucho más en común de lo que pensaban, pero sobre todo es una obra que pone en la mesa el dolor, la injusticia, la discriminación. Es una obra que está basada a partir de Guillem Clua, el dramaturgo, escribió esta obra en el momento en el que él se entera de el atentado en el bar gay en Orlando, en el Pulse, ¿no? Y es una obra que parte desde ahí, ¿no? Desde el dolor por un atentado, por las pérdidas que eso generó, y poco a poco los personajes, a pesar de la edad, empiezan a dialogar y se dan cuenta que lo único que los conectará es el dolor. Y bueno, lo demás que sucede no se los puedo contar porque estaré spoileando la obra, pero más o menos es esa la línea dramática de la obra. Y entonces, además, sepa la gente que este es un texto nuevo, es un texto fresco, no es una reversión de nada, sino una versión de lo que vivimos hoy en día, y que además de este hecho lamentable, cómo fue que además, bueno, se dio una trascendencia mundial, la noticia se replicó en todo el mundo, pero con ella iba también un dejo de dolor y otro tanto de discriminación. O sea, surgieron alrededor de aquella noticia comentarios que discriminaban, comentarios de homofobia, comentarios o sea, que ni siquiera quisiéramos repetir, pero que señalaban como si hubiera sido una justicia divina lo que había sucedido en ese lugar. A nuestros Sí, sí. años. No, y eso no, van creo que si no me equivoco 5 o 6 años del atentado en Pulse en Orlando, pero el año pasado se suscitó uno igual en Colorado, en el Bar Q, ¿no? Entonces, son este tipo de atentados, son la epítome de un problema sistémico de crianza heteropatriarcal homófoba, ¿no? Que existe lamentablemente no solamente en Latinoamérica, en nuestro país, ¿no? Que siempre se cree que vamos a veces muy avanzados porque tenemos el matrimonio igualitario aprobado en las 32 entidades del país, y al mismo tiempo somos el segundo país con más homicidios por homofobia, ¿no?
Y esto se sigue presentando porque sigue siendo un problema sistémico. Lamentablemente nosotros con esta obra donde toca este tema, o parte desde ahí, se vuelve anacrónica la obra, se vuelve atemporal porque esto no deja de suceder, porque sigue siendo el problema de crianza, ¿no? De estos constructos sociales homófobos, de anular la diversidad y la diferencia, y creo que mientras eso siga sucediendo, al menos yo como actor sí tengo un propósito de a través, en este caso, del fenómeno teatral, poder mostrar la diferencia desde una perspectiva tan opuesta como son las generaciones, ¿no? Las diferentes crianzas yo pienso esto sobre la libertad sexual, sobre el derecho a vivir, el derecho a amar a alguien, y qué piensa una persona de 60, 70 años, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Y lo más interesante de esta obra, y lo que a mí más me gusta de todo, es que muchas veces omitimos el debate. Muchas veces le damos la vuelta, queremos pasar por alto y decir, no, es que esa gente tiene una crianza retrógrada y nunca van a entender nada. Y así no se va a generar un cambio tampoco. Encontrar el cómo dialogar, el cómo encontrar a ese punto de comunión entre una generación tan diferente a la mía, en este caso, ¿no? Es algo sumamente complicado. Y la obra plantea por primera vez un cómo. Y eso creo que es el punto de partida de un cambio, probablemente. Y también es el punto importantísimo, subrayable, como bien dices, Germán, acerca de cómo comunicarnos con el entorno, que si bien no todos pensamos de la misma manera, gracias a Dios, cómo convivir con esas otras ideas, cómo convivir con esa barrera que a veces decimos, es que es de otra generación, y ahí terminamos el diálogo o ni siquiera existe, ¿no? Darnos la oportunidad de conocer la manera de pensar de una persona que sucedió y que ocurrió y que creció en una circunstancia distinta a la nuestra, más allá de la edad o más allá de la generación. Y entonces ahí termina, ¿no? Como dándonos a nosotros a veces el punto de ser o ignorantes o ignorarles. O sea, ¿no? Ay, no, es que tú no sabes, ¿no? Eres de otra generación, no sabes lo que está pasando ahora. Y creo que la obra La Golondrina precisamente muestra una manera de unir estos pensamientos en lugar de combatirlos. Exactamente. Digamos que uno de los puntos más interesantes de la obra definitivamente es ese. Invita a la comunión, que invita a asistir, sí, con amigos, sí, con la familia, sí, con los papás, o personas, pues esto, que sean tan diversas como la misma sociedad lo es, y compartir después de eso, generar el diálogo, compartir nuestro punto de vista acerca de lo que acabamos de ver y acerca de la propia vida. Exacto. La obra plantea muchas preguntas que, si bien pueden ser incómodas, se plantean. El fenómeno teatral sirve para eso, para suscitar ideas. Es como una obra de teatro, es como ponerle una lupa a una situación en específico de la vida real, de esa que sucede afuera de las cuatro paredes del teatro, ¿no? Y creo que plantear preguntas que pueden ser incómodas, que pueden ser difíciles de resolver, incluso de plantear, ¿no? Son preguntas que, si bien en la obra no tienen que ser resueltas, pueden ser resueltas a la hora de la cena de las 4, 5, 2, 10 personas que hayan ido a ver la obra. Y eso es lo que importa, a fin de cuentas. Incluso si va uno consigo mismo, creo que el punto de reflexión es distinto y te da cierto peso o respaldo a tu opinión si te identificas con el personaje que interpretas tú, con el personaje que interpreta Margarita Sanz. ¿Cuál es tu... sí, como el respaldo que puede tener tu discurso hablando después de ver la obra? Bueno, evidentemente no puedo no puedo spoilear nada, no puedo aquí compartir
específicamente la esencia del objetivo del personaje de Ramón. Para eso la gente tendrá que ir a ver la obra, pero sí, evidentemente, la base que sienta todo es el dolor, el luto y el duelo por la pérdida de alguien. Eso es eh, algo que definitivamente la obra plantea como sí, como un piso desde donde se empieza. Y que los asistentes se pueden hacer precisamente esto, ¿no? Después de verla, hablaba como de reforzar tu idea, tu pensamiento, la manera en la que puedes incluso sostener un diálogo después de ver la obra con este entorno real, ¿no? Con estas personas que nos iremos encontrando en el camino, sin que se convierta en una discusión, sino tener los puntos fortalecidos después de ver La Golondrina. Sin duda, sin duda. Germán, tenemos este personaje cercano tuyo con la película Háblame de ti, y que, bueno, está a disposición en Prime, y te encontramos ahora en este otro personaje también dándonos un punto de referencia y de reflexión. ¿Cómo vives precisamente lo que sucede, o además contextos tan cercanos, tan contemporáneos, con esta situación de homofobia, de discriminación, incluso la discriminación hasta por la edad, ¿no? De lo que habla un poco La Golondrina, de tus pensamientos, tus ideas ya están pasadas de moda, no estás conectado con lo que vivimos. ¿Cómo lo vives tú? Claro, creo que mi generación y unas cuantas más arriba, al menos la perteneciente a esta industria, hablando del cine, en este caso del teatro, ¿no? También, está evocada a un fin muy social, creo que siempre ha estado, pero específicamente a problemáticas en donde hace poco vi una plática de Tenoch Huerta, ¿no? Que hablaba sobre el movimiento de Poder Prieto, ¿no? Y todas estas cosas que han sucedido. Y decía algo muy cierto, ¿no? Que todo el mundo, al menos las generaciones que son mucho más boomers, ¿no? Etc. Gente que hoy en día tiene más de 40, 50 años, que hablan de nuestras generaciones como si fuésemos una generación de cristal, ¿no? Y creo que mi generación hoy se dio cuenta y se apropió y decir, no, es que tu generación toleraba cosas que son intolerables, que yo hoy ya no estoy dispuesto a tolerar. Yo no estoy dispuesto a tener que sufrir 30, 40, 50 años o toda mi vida fingiendo a alguien que no soy porque no me atrevo a decir que amo a otro hombre, o que soy mujer y amo a otra mujer, o que necesito cambiar de sexo, o que necesito, no sé, ¿sabes? Hoy en día mi generación está muy consciente de ese cambio, está muy consciente de que esas cosas, de que la libertad de expresión, la libertad sexual, la identidad sexual, es algo que hoy no se pone en tela de juicio y no se opina al respecto. No puedes opinar sobre el cuerpo de alguien más, sobre la preferencia sexual de alguien más, sobre el color de piel de alguien más, no se puede. Y es algo que evidentemente, aunque las otras generaciones no entiendan todavía, no significa que no deban de hacerlo y que no se adapten. Entonces, creo que tanto Háblame de ti como La Golondrina en este caso, a pesar de que ambas siguen una línea o que tratan de cierta manera defender el orgullo LGBTQ y más, sí buscan entablar un diálogo, buscan producir ese cómo del que te estoy hablando, ¿no? Decir, muy bien, tú persona que no entiende a esta generación, que no entiende cómo es posible que un hombre ame a otro hombre, ame en serio, no una relación nada más, ay, me gustan los hombres y quiero experimentar, lo cual también está perfectamente bien, ¿no? Sino una persona que decida compartir su vida entera con alguien de su mismo sexo, que es lo que más les cuesta entender, ¿no? Es, ok, ¿cómo hago yo que vivo esta discriminación, ¿no? En este caso en los personajes, ¿cómo hago yo para que tú, persona que no lo entiende, no lo entiendas, sino que estés dispuesta a aprenderlo, te dispongas a querer hacerlo? Y creo que son
son muy diferentes en su esencia, ¿no? Más allá de que algo está orientado al cine, Háblame de ti y La golondrina en teatro, son muy diferentes, ya que en Háblame de ti la propuesta es explosiva, esta es mi vida, me apropio de lo que yo quiero y ahora sí que chingue su madre lo demás, ¿no? Y aquí no, aquí es muy diferente. Aquí es muy diferente el diálogo, aquí es un personaje muy distinto, evidentemente, Ramón, ¿no? Es alguien encantador, es alguien extrovertido, es alguien que sabe decir muy bien lo que quiere y cómo expresarlo, y también sabe conseguir lo que quiere, es muy perspicaz, es audaz. Entonces, claro, hay diferencias también de edad, ¿no? Es una persona mucho más grande que el personaje de Háblame de ti, y su manera de reflexionar acerca del mundo y de la vida y de su historia es distinta. Así que, resumiendo un poco, creo que es necesario que sigan sucediendo a cualquier nivel artístico, llámese cine, teatro, televisión, cine de autor, cine comercial, teatro de independiente, físico, lo que sea, se sigan hablando de estas temáticas, porque lamentablemente sigue siendo un problema sistémico y sigue sucediendo todo el tiempo a lo largo de la historia. Y así lo vemos, Germán, y lo agradecemos precisamente que personas como tú den voz, representen a estos personajes, representen a estas vidas reales que hay detrás de los personajes, y que con ejemplos como La golondrina podamos precisamente asistir al teatro, espejearnos, vernos, y de manera directa e indirecta, a través de la ficción y la comedia, aprender, entender y abrirnos al diálogo, como lo plantea este texto, abrirnos a aprender, abrirnos a entender al mundo a través de los ojos de estos personajes. Exactamente, así que ya lo saben, estaremos estrenando el 2 de junio en el Teatro Milán. Estaremos 9 semanas, estaré alternando funciones con Alejandro Puente también. Los calendarios ya están en las redes sociales de @lagolondrinateatro. Y también tenemos una promoción ahora en preventa antes del 2 de junio, donde a partir de hoy, que es viernes, al próximo jueves tendremos un 30% de descuento, y de ese jueves al que le sigue un 20% de descuento. Ya después ya tendremos el estreno, pero para que la gente pueda aprovechar también y conseguir su boleto en preventa. ¿Ese descuento de preventa es directamente en taquilla o se puede hacer a través de una página de internet? Es ambas. La boletera creo que es Ticketmaster, entonces creo que ambas están disponibles. Ok, pues está. Y bueno, ¿tendrán entonces funciones dónde? Estaremos en el Teatro Milán. Estaremos viernes, sábado y domingo. Viernes una función, sábado 2 funciones, domingo 2 funciones. Estaremos 5 por semana, estaremos alternando, y todo el rol de elenco y las funciones lo pueden revisar tanto en las redes sociales del Teatro Milán, que es Teatro Milán Foro Lucerna, o @lagolondrinateatro. Encuentra el Teatro Milán en la Colonia Juárez, en la calle Milán y Lucerna, en la Ciudad de México, y esta obra de teatro llamada La golondrina nos da también el deleite de poder disfrutar la presencia de Margarita Sanz, una actriz que, bueno, en el personaje que se introduzca y que preste su piel para ello, la terminas amando por su interpretación, y en caso contrario también por su interpretación. Exacto. No, o sea, es algo impresionante ir a ver el trabajo de Margarita Sanz siempre. Y bueno, sí, ahora con ustedes como parte también de esta historia, pues se verá seguramente un evento teatral fantástico al que la gente debe asistir, que no se debe de perder. Germán, te agradezco muchísimo el tiempo, y pues nos encontramos ahí en los escenarios. Perfecto, muchas gracias, John. Te mando un abrazo. Que tengas buen día. Igualmente, bye bye. Gracias, chicos. Bonito día a todos. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.